¿Alguna vez te has detenido a pensar, en medio del ajetreo diario, si las décadas de trabajo, los madrugones, el esfuerzo y la dedicación incansable se verán realmente reflejados en una vejez tranquila y digna? ¿Sientes esa punzada de incertidumbre, esa pregunta silenciosa que resuena en la mente de millones de mexicanos? ¿Será suficiente lo que estoy acumulando para vivir sin angustias cuando llegue el momento de retirarme? Esta no es una preocupación menor, es el eco de una promesa social que, para muchos, parecía haberse roto, una inquietud alimentada por un sistema que durante años generó más dudas que certezas. Si alguna vez has sentido que las reglas del juego de la jubilación no estaban a tu favor, que tu futuro financiero dependía de variables fuera de tu control y que la pensión que te esperaba era más una sombra que una luz al final del camino, entonces este mensaje es para ti. No estás solo en esta batalla. Hemos dedicado meses a investigar, a desglosar las complejas reformas legales, a consultar las publicaciones oficiales y a traducir el denso lenguaje burocrático en información clara, precisa y, sobre todo, útil. Lo hemos hecho porque entendemos que detrás de cada número de seguridad social hay una historia de vida, un sueño de un retiro pacífico. No somos políticos ni banqueros, somos analistas comprometidos con una única misión: darte el poder que nace del conocimiento. En los próximos minutos, no solo vas a entender el cambio más radical y esperanzador en el sistema de pensiones de México de los últimos 30 años, sino que descubrirás cómo este cambio te afecta directamente y qué pasos estratégicos puedes considerar para navegar hacia el mejor futuro posible. Olvídate del relleno, de los tecnicismos incomprensibles y de las promesas vacías. Hoy, vamos a hablar de una transformación real, una que ya está en marcha y que alcanzará su punto más álgido en 2026. Una transformación que podría significar la diferencia entre la precariedad y la dignidad en tus años dorados. Quédate, porque la información que estás a punto de recibir no es solo importante, es fundamental para tu porvenir, para comprender la magnitud de la revolución que representa el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es imperativo realizar un viaje en el tiempo, un retroceso necesario a las raíces de la crisis silenciosa que ha afectado a generaciones de trabajadores en México. Debemos situarnos en dos fechas clave que marcaron un antes y un después en el Pacto Social sobre el Retiro. El 1 de julio de 1997 para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el 1 de abril de 2007 para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Antes de estas fechas, el sistema de pensiones en México operaba bajo un esquema de beneficio definido, conocido coloquialmente como el sistema de reparto o solidario. Este modelo funcionaba como un gran fondo común. Las contribuciones de los trabajadores activos servían para pagar las pensiones de los jubilados de ese momento. Era un pacto intergeneracional basado en la solidaridad, donde la pensión final no dependía directamente de lo que cada individuo había ahorrado, sino de una fórmula que consideraba principalmente los años de servicio y el salario promedio de los últimos años laborados. Este sistema, si bien ofrecía una certeza relativa sobre el monto a recibir, enfrentaba una presión demográfica insostenible. La población envejecía, la esperanza de vida aumentaba y la tasa de natalidad disminuía, lo que significaba que, con el tiempo, habría cada vez menos trabajadores activos para sostener a un número creciente de pensionados. La bomba de tiempo fiscal era evidente. En respuesta a esta crisis anunciada, México, al igual que muchos otros países, optó por una reforma estructural profunda, migrando hacia un sistema de contribución definida basado en cuentas de capitalización individual, administradas por las administradoras de fondos para el retiro, Afore. La promesa era atractiva. Cada trabajador sería dueño de su propio ahorro para el retiro, acumulado en una cuenta personal. Este dinero sería invertido por profesionales para generar rendimientos, y la pensión dependería exclusivamente del saldo acumulado en dicha cuenta al momento de la jubilación. Se vendió la idea de la autonomía, la portabilidad y la propiedad individual. Sin embargo, la implementación de este modelo neoliberal destapó una cruda realidad que las proyecciones optimistas no habían contemplado. El sistema de Afores, en la práctica, trasladó todo el riesgo demográfico, financiero y laboral directamente a los hombros del trabajador. La tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que un trabajador recibe como pensión, se desplomó a niveles alarmantemente bajos. Las proyecciones más serias indicaban que la mayoría de los trabajadores bajo la Ley 97 y la Ley 2007 apenas alcanzarían una tasa de reemplazo del 25% al 35%,
una cifra que condenaba a la pobreza a quienes habían trabajado toda su vida. ¿Por qué fracasó tan estrepitosamente la promesa original? Las razones son múltiples y complejas. En primer lugar, las bajas densidades de cotización. En un mercado laboral con alta informalidad y movilidad, muchos trabajadores no lograban cotizar de manera continua las 1.250 semanas, aproximadamente 24 años, requeridas, dejando largos periodos sin aportaciones a su cuenta individual. En segundo lugar, los bajos salarios predominantes en el país significaban que las aportaciones obligatorias, un porcentaje del salario, eran insuficientes para acumular un capital significativo. A esto se sumó una práctica empresarial perniciosa y generalizada, la subcotización. Muchas empresas, para reducir sus cargas sociales, registraban a sus empleados ante el IMSS con un salario inferior al real, pagando la diferencia por fuera. Este acto, aparentemente un acuerdo entre las partes, era en realidad un robo directo al futuro del trabajador, ya que diezmaba las aportaciones a su Afore, al Infonavit y a su seguro de incapacidad. Un trabajador que ganaba 15,000 pesos mensuales pero estaba registrado con el salario mínimo, estaba construyendo un futuro de miseria con cada quincena. Finalmente, las comisiones cobradas por las Afores, aunque han disminuido con el tiempo, mermaron durante años los rendimientos generados, y la volatilidad de los mercados financieros añadía una capa adicional de incertidumbre. El sueño de la autonomía se había convertido en la pesadilla de la insuficiencia. Millones de mexicanos se encaminaban hacia una vejez sin la protección económica que merecían, creando una bomba social de consecuencias incalculables. Es en este contexto de desilusión y precariedad inminente donde nace el Fondo de Pensiones para el Bienestar. No se trata de un simple parche o de un programa social más, sino de una enmienda fundamental al corazón del sistema, un reconocimiento explícito por parte del Estado de que el modelo de capitalización individual pura había fallado en su objetivo primordial de garantizar una vejez digna para la mayoría. La creación de este fondo representa un cambio de paradigma, una reinserción del principio de solidaridad en un sistema que lo había abandonado. Su propósito no es eliminar las Afores ni las cuentas individuales, sino crear un segundo pilar, un complemento solidario financiado por el Estado que actúa como una red de seguridad robusta para corregir las desigualdades y deficiencias estructurales del modelo. La filosofía es clara y contundente. Ningún trabajador que haya cumplido con sus años de cotización debe retirarse con una pensión inferior al salario promedio registrado en el IMSS. Esta meta, que en 2024 se estableció en una cifra cercana a los 17,000 pesos, busca establecer un piso mínimo de dignidad, un punto de partida que devuelva la certeza a los futuros jubilados. Para materializar esta ambiciosa meta, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se nutre de un andamiaje financiero diversificado y diseñado para ser sostenible. La fuente de recursos más comentada, y quizás la más malinterpretada, es la transferencia de los saldos de las cuentas de Afore inactivas. Es crucial desmitificar este punto. La reforma no expropia el dinero de nadie. La ley se enfoca específicamente en las cuentas de trabajadores mayores de 70 años, para el sector privado, y 75 años, para el sector público, que no hayan sido reclamadas. Históricamente, estos fondos permanecían en las Afores generando comisiones. Ahora, se transfieren a un fondo común con un propósito social. Sin embargo, y este es el detalle fundamental que a menudo se omite, el derecho del trabajador o sus beneficiarios a reclamar esos recursos es imprescriptible. Esto significa que no importa si han pasado 1, 5 o 20 años desde la transferencia, el titular siempre podrá solicitar la devolución íntegra de su saldo. El fondo actúa como un custodio, no como un propietario final. Esta medida, además de dotar de capital inicial al fideicomiso, busca hacer justicia con recursos que, de otro modo, permanecerían en un limbo administrativo. Pero las cuentas inactivas son solo una parte de la ecuación financiera. El fondo también se fortalecerá con los recursos obtenidos por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, es decir, el dinero y los bienes incautados en actividades ilícitas, una medida que simbólicamente transforma el producto de la corrupción en un beneficio social tangible. Se suman a esto los adeudos de entidades públicas con el IMSS, el ISSSTE y el SAC, así como una porción de las utilidades generadas por empresas paraestatales estratégicas como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Esta arquitectura financiera busca crear un flujo constante y multicanal de recursos que no depende exclusivamente del presupuesto federal anual, otorgando al fideicomiso una mayor autonomía y capacidad de inversión a largo plazo. La administración de estos recursos recaerá en el Banco de México, actuando como fiduciario, lo que añade una capa de rigor técnico y transparencia en su manejo, con la obligación de rendir cuentas periódicamente sobre el estado del fondo y sus rendimientos. El mecanismo de operación del complemento es elegantemente simple en su concepción. Imaginemos a un trabajador que, tras una vida laboral, llega a la edad de retiro. Su Afore calcula el monto de su pensión mensual basándose en el saldo acumulado en su cuenta individual. Supongamos que este cálculo arroja una pensión de 9,000 pesos mensuales. En el sistema anterior, esa sería su realidad económica definitiva. Con la nueva reforma, se activa el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El sistema verifica el monto de la pensión, 9,000 pesos, y lo compara con el tope establecido para ese año, que es el equivalente al salario promedio mensual del IMSS. Supongamos los 17,364 pesos mencionados en el material de origen. Al detectar que la pensión del trabajador es inferior, el fondo aportará la diferencia. 17,364 a 9,000 igual a 8,364 pesos. Así, el trabajador no recibirá 9,000, sino 17,364 pesos cada mes. Este complemento no es un préstamo, es una aportación solidaria y permanente. Es crucial entender que no es un beneficio universal indiscriminado. Si otro trabajador, gracias a un mayor ahorro, aportaciones voluntarias o mejores rendimientos, logra una pensión calculada de 20,000 pesos, no recibirá ningún complemento del fondo, pues su pensión ya supera el umbral establecido. El fondo no busca igualar a todos por lo alto, sino garantizar que nadie caiga por debajo de un umbral de dignidad. Además, uno de los aspectos más inteligentes y con visión de futuro de esta reforma es que el tope de la pensión no es una cifra estática congelada en el tiempo. Se establece que este umbral se actualizará cada 1 de enero, ajustándose de acuerdo a la inflación. Este mecanismo es vital para proteger el poder adquisitivo de los pensionados. Sin este ajuste, una pensión que hoy parece adecuada podría verse severamente erosionada por el aumento del costo de vida en 5 o 10 años. La indexación a la inflación asegura que el beneficio mantenga su valor real a lo largo del tiempo, proporcionando una estabilidad económica duradera. Este es un cambio radical frente a la incertidumbre del sistema anterior, donde el poder de compra del pensionado estaba a merced de los vaivenes de la economía. La reforma, por tanto, no solo inyecta capital, sino que también inyecta certidumbre, un bien invaluable para quien planifica su retiro. La recomendación de esperar hasta 2026 para iniciar el trámite de jubilación, sugerida en el video, cobra un sentido estratégico profundo. Al esperar, el trabajador no solo permite que el tope de la pensión se actualice a una cifra potencialmente mayor, sino que también acumula más semanas de cotización y permite que su saldo en la Afore crezca un poco más, lo que podría resultar en una mejor pensión base sobre la cual se calcularía el complemento. Es una decisión que requiere un análisis personal, pero que evidencia cómo la comprensión de los tiempos y mecanismos de la reforma puede tener un impacto directo y positivo en el futuro financiero de cada individuo. La revolución silenciosa de las pensiones está en marcha, y sus efectos apenas comienzan a sentirse, prometiendo un panorama más justo y seguro para millones de mexicanos que solo piden una cosa: que el esfuerzo de toda una vida sea, finalmente, recompensado con dignidad.